qué somos tentados? Son las 9:53 de la noche cuando estoy grabando este video y el Señor me mostró esta revelación a las 6 de la mañana y desde las 6 de la mañana estoy frente a la computadora y a la Biblia, así que estoy cansado. Pero bueno, aquí va porque para mí fue impactante. ¿Por qué somos tentados? Esta semana viví una de las semanas más fuertes. Fui tentado, pero como diría yo que no me ha pasado en 2 años y medio. Y le doy gracias a Dios porque veo que era esto donde Él me estaba llevando. ¿Por qué somos tentados? La razón principal por la que somos tentados es por envidia. Lucifer nos envidia porque tenemos lo que él tenía y somos lo que él quería ser. ¿A qué me refiero con esto? Antes de entrar allí, en este video voy a hablar mucho del enemigo, de Satán, de Lucifer. Cuando me refiero a él, me refiero a sus maquinaciones, a su banda, a todo su equipo. No suelo hacerlo de esta manera, pero creo que en este caso es pertinente. Ok, ¿a qué me refiero con que nosotros poseemos lo que Lucifer quería, lo que Lucifer tenía y lo que él quería? Sabemos que en Salmos 8:4 al 5, como esta cita la comenté la semana pasada, en el video pasado, dice David preguntándole a Dios: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Qué son los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios, y dice aquí en hebreo, dice Elohim, o sea, Dios, y los coronaste de gloria y honor. Nosotros, los seres humanos, fuimos coronados de gloria y honor por Dios. Y cuando revisamos esas palabras en hebreo, nos encontramos que gloria y honor se refieren también a abundancia, riqueza, majestuosidad, ornamentación, dignidad, reputación, reverencia, esplendor. Y si leemos en Ezequiel 28, del 12 al 18, nos encontramos que esas eran también eran características de Lucifer. Dice la palabra allí que, bueno, lo voy a pasar por encimita, pero dice que él fue creado como un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta, adornado de topacio, crisólito, zafiro, granate, esmeralda, cubierto de oro y demás. Y dice: desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Y dice en el verso 17: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor, lo mismo que nosotros, corrompiste tu sabiduría. El problema es que Lucifer, a pesar de haber sido creado con toda esa majestuosidad, él no estuvo satisfecho y él quería más. ¿Qué es lo que él quería? Él quería ser como Dios. Y allí él se quiso sublevar, si no me equivoco, él quiso levantarse por encima de Dios. Lo leemos en Isaías 14, del 12 al 15. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Muy lejos voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Qué orgullo, aquí estuvo su problema. Su problema es que él quiso ser como Dios. Él no se bastó con lo que Dios había creado de él. Y la envidia contra nosotros es porque resulta que nosotros somos los únicos en toda la creación que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como lo dice en Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Voy a hacer una pausa aquí ya. Ok, ahora ¿qué pasa? Que después de que el enemigo logró persuadir a Eva para que pecaran, realmente lo que ocurrió allí es que él logró que desobedecieran a Dios y que lo obedecieran a él, y por tanto el pecado entró en la humanidad. El enemigo esperaba que Dios hiciera con el hombre lo mismo que hizo con él, que lo destituyera de su presencia y lo echara afuera y lo destruyera. Pero Dios lo sorprendió acá con la promesa madre, que es la que vemos en Génesis 3:15, que dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Los teólogos dicen que esta cita, inmediatamente justo después de la caída, era la promesa de la redención, era la promesa de que el Señor iba a enviar a Jesús.
Sin embargo, entendemos que ese intento de Satanás de buscar destruir de buscar hacer caer a la humanidad, es porque él no aceptaba su derrota y porque él no quería que nadie más tuviera lo que él quería, que era ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, miles de años después nos encontramos con que el enemigo sigue igual, sin aceptar su derrota y persistente en querer hacernos caer. Cada vez que Él nos tienta y busca que pequemos, es con un solo propósito, como lo anoté acá, que pequemos para que Dios estalle de ira contra nosotros, nos destierre de su presencia o nos consuma en su fuego. Cuando nosotros pecamos, yo me puedo imaginar, bueno, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 12, el 10 al 11, que Él nos acusa día y noche delante de Dios, pero que lo vencimos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, pero que lo hace día y noche. Y yo me imagino que eso debe ser algo así. ¿Viste? A eso, los que creaste a tu imagen y semejanza, no te honran ni te respetan, no siguen tus mandamientos, ni creen ni confían en ti, hacen lo que les da la gana. ¿Por qué no los destruyes? Míralo, ahí están, de rodillas ante ídolos de 20 centímetros, teniendo sexo con excremento, poniendo la semilla de la vida en medio de heces fecales. Destrúyelos como a mí, destitúyelos de tu presencia como lo hiciste conmigo, despójalos de su esplendor, porque pecaron al igual que yo, condénalos. Yo no soy muy bueno haciendo papel de diablo, pero esa es la imagen que tengo en mi mente cuando me imagino al enemigo acusándonos delante de Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia y su amor para con nosotros no nos destruyó. Más bien envió a Jesús a tomar nuestro lugar de condenación, a tomar sobre sí mismo toda la carga de castigo que correspondía por nuestro pecado. Lo que le da más rabia al enemigo, porque no hubo nadie que lo ayudara. En cambio nosotros sí. Y esto es lo que ocurre cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y si el nuevo nacimiento ocurre en ti, es como que tú vuelves al diseño original. Es como que vuelve tu imagen y tu relación con Dios vuelve a ser restaurada. Jesús se convierte en tu cabeza, el Espíritu Santo se convierte en tu guía y tus frutos dan gloria a Dios. Ya no hay deshonra en ti, ya no hay mancha, ya no hay falta, estás limpio. Y de hecho ocurre como dice en Zacarías 3, la imagen con Josué. Lo voy a leer. Zacarías 3 dice: Entonces el ángel me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Josué. Entonces el Señor le dijo a Satanás: Yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Igualito que este que está aquí. Las ropas de Josué estaban sucias cuando estuvo de pie ante el ángel. Acá hago un paréntesis. Esa palabra sucia, cuando la buscan en hebreo, dice sucio con excremento. Josué estaba lleno de... y dice el verso 4. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió José y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar una ropa nueva y fina. Y eso fue lo que ocurrió con nosotros, cuando el Señor nos revistió con una nueva ropa. Y es interesante que aquí dice sucio con excremento, porque pareciera que no hay manera de que ningún acto con excremento o que los excrementos puedan presentarse delante de Dios, porque sencillamente es inmundo. Al buen entendedor, pocas palabras. Lo que quiero decir acá es que esta imagen de Josué, teniendo al acusador a un lado, señalando su pecado, pero el Señor llegando y quitando todo, revistiéndolo de nuevo y justificándolo, es lo mismo que ocurrió con nosotros cuando creímos en Jesús. Pero como dije antes, el enemigo es persistente y el que seamos nuevas criaturas no va a impedir que Él nos tiente. Déjenme pasar la página aquí. Acá les voy a explicar una dinámica. Esto es como una fábula, pero ahí va, es la manera en que la entendí. ¿Cómo me pasa a mí? El enemigo llega y cuando me tienta, me dice cosas así como que: mira, ahí está, acuérdate cuando te gustaba eso. Eso era lo tuyo.
vuelve para atrás. La vida es una sola, ¿por qué te vas a privar? Recuerda lo que sentías, el placer que te daba. Y va a ocurrir, y me ha ocurrido, que en el momento a esa tentación se le unen sensaciones de recuerdo de las cosas que el viejo hombre hacía. Pero hoy entiendo que todo esto es una trampa para hacerme caer y él salir corriendo como una vieja chismosa a decirle a Dios, mira, ahí está, el supuesto restaurado, el supuesto seguidor tuyo, el supuesto cristiano, ahí está, pecando contra ti, porque no te cree, porque no confía en ti, porque es una basura, destrúyelo como me destruiste a mí. El único objetivo del tentarnos es hacernos caer para ir a chismearle inmediatamente a Dios, porque Él todavía sueña con que nosotros vamos a recibir lo que Él recibió, cuando en realidad es que ese castigo se ocurrió en Jesús. Ahora, en el supuesto de que cometas pecado, dice la palabra que si alguno comete pecado, es decir, si ocurre, no es algo que va a ocurrir siempre. Cuando eres cristiano, cuando el Espíritu del Señor habita en ti, cuando la regeneración de tu ser ocurrió, ya tú no eres esclavo al pecado. Como lo dice Romanos 6, ya no somos esclavos del pecado, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Esto lo digo ¿por qué? Porque yo creía que yo iba a pecar hasta el último día de mi vida, eso lo creía en la antigua iglesia donde yo iba, que íbamos a ser pecadores hasta que nos muriéramos, y no es la verdad. La verdad es que el Señor rompió el poder del pecado sobre nosotros, y como lo dice en Romanos 8, ya no hay, Romanos, se me olvidó, déjame ver. Sí, Romanos 8, un poquito más adelante, que dice que ya podemos vivir una vida en el Espíritu, y es una vida agradable a Dios. Entonces, pero en el caso de que ocurra pecado, en el caso de que pequemos, ¿qué va a ocurrir? El Espíritu Santo nos va a dar convicción de pecado. La convicción de pecado es el Señor diciéndote de forma muy sutil, hijo mío, tú eres más que eso, vuelve a mí, yo pagué por ti, ya tú no perteneces allá, yo te amo, arrepiéntete, vuelve. La convicción de pecado lo que busca es el arrepentimiento. El Señor es sutil en la convicción de pecado, y esto lo vemos en Génesis 1, cuando Adán pecó. Él fue muy sutil al decirle, Adán, ¿dónde estás? Porque te escondes. O sea, no le dijo, maldito, te pecaste, te destruyo. También lo vemos cuando Caín mató a Abel. El Señor le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Qué era lo que el Señor estaba buscando? Que se arrepintieran. El problema, y esto lo escuché, no me acuerdo de quién, el problema no fue el pecado, el problema es que no se arrepintieron. Entonces la convicción de pecado busca que te arrepientas, busca que digas, Señor, tienes razón, pequé, te pido perdón. ¿Y qué ocurre? Allí el Señor toma el pecado, como Él vive en la eternidad, Él va a la cruz, lo descarga sobre Jesús, Jesús recibe el pecado, ahí es pagado, ahí es echado al fondo del mar y más nunca lo recuerda. Y ya nosotros entonces podemos vivir en la gracia, en la victoria y en esta nueva vida en libertad que Él nos dio. No estoy diciendo con esto que vamos a pecar y pecar a diestra y siniestra, para eso léanse Romanos 6, que ahí lo explica bien, pero el asunto es que cuando nos arrepentimos podemos volver a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sin mancha. ¿Por qué? Porque el pecado ya quedó allí en la cruz. Y por otro lado, ocurre algo. Cuando el acusador está allá en los lugares celestiales acusándonos, y nosotros nos arrepentimos, nuestro abogado que está en los cielos, el Señor Jesús, va y se presenta delante del acusador y le dice, ese que estás acusando, ya yo pagué por él. Él me pertenece. Sus pecados fueron borrados, Él fue justificado y Él está limpio delante de Dios. Si no te acuerdas, Él estuvo conmigo en la cruz y también en la resurrección, donde, que por cierto, fuiste vencido. Así que saliendo. Y lo echa fuera y le da un tate quieto en la jeta. El Señor ya venció. Cuando esto ocurre, cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos abogado en el cielo que vela por nosotros, que nos defiende y hace que el enemigo salga a la presencia de Dios y no nos pueda seguir acusando. ¿Por qué? Porque Él ya venció, He's risen, ya Él resucitó. Entonces, la clave es que si tú no logras diferenciar la convicción de pecado de la tentación, de la condenación,
vas a quedar amarrado en un patrón de pensamiento que el enemigo utiliza para hacernos, para mantenernos atados al pecado. Esto me pasó a mí durante muchísimo tiempo. Yo no comprendía la convicción de pecado y yo la mezclaba con condenación, y los pensamientos que llegaban después de pecar eran los siguientes. Era así como que: viste, no sirves para nada, eres una mentira, eres un farsante, no eres cristiano, nada. Esos fueron los 11 años que pasé en la iglesia y que fui más pecador que nunca en la vida. Y esos pensamientos venían constantemente a mí: suicídate, porque realmente es la muerte la que te va a sacar de esa situación. Dios es todopoderoso, pero contra eso no puede. Y llegué incluso a pensar que esos pensamientos venían de mí, o peor aún, que venían de Dios. Y la realidad es que eran parte de la maquinaria de tentación sumada con la condenación para mantenerme atado al pecado. La razón por la que el enemigo nos tienta también no es porque él quiera luchar por señalear nuestra alma, porque esté interesado en crear un batallón. A él lo único que le interesa es humillarnos delante de Dios y que seamos destruidos, porque él todavía sueña que vamos a recibir un castigo sobre nosotros, los que ya estamos en Cristo Jesús, sobre quienes no hay condenación. Él desea que nos vaya tan mal como le fue a él. Así que lo peor que puedes hacer cuando pecas es no arrepentirte o no aceptar el perdón del Señor en la cruz, no aceptar el lavamiento completo. Es lo peor que puedes hacer, porque lo que el Señor más quiere luego de que tú peques es que te arrepientas, más nada. Muchos de ustedes me han escrito que se sienten atados, amarrados, que caen y recaen y recaen. Pero lo que yo más entiendo es que si veo el mismo patrón que yo viví casi durante todo ese tiempo, es que esos 11 años, es que no entendemos la magnitud del amor de Dios por nosotros. Eso fue lo que pasó a mí en diciembre, el 1 de enero del 2015 a las 3 de la mañana, cuando el Señor se me reveló, y por medio de Luigi, este amigo que me dijo: Carlos, el problema con muchos cristianos es que Jesús no es su Salvador, pero no es su Señor. Es que yo ahí primero comprendí que Dios estaba interesado en mí, porque realmente cuando Él se me reveló era en el peor momento de mi vida. Y comprendí que yo no entendía nada acerca de Dios, que yo, cómo iba a obedecerlo, cómo iba a seguirlo, si yo no entendía nada, yo no sabía ni quién yo era. Y eso es lo que me mantenía en esa ignorancia, atado allí a toda esa cadena de pecado en la que yo estaba. Como lo he dicho, mi problema no era la homosexualidad indeseada, mi problema es que yo no tenía una relación con Jesús, mi problema no era la promiscuidad, mi problema no eran los pensamientos suicidas, la depresión. Mi problema es que yo no conocía a aquel que me había creado, ni aquel que me había salvado, ni aquel que me había dado vida y vida en abundancia. Sin embargo, Dios es astuto, Dios es sutil, Dios nos ama de forma obstinada, y se me presentó y me mostró quién soy en Él, me mostró la victoria de Jesús en mi vida, me mostró que soy importante para Él, me mostró quién Él es, y me sigue mostrando, y que siga mostrándome. Me mostró que Él tiene planes de bien y no de mal para mí, y que me ama, y que me ama tanto que no quería la eternidad sin mí, y por eso nos vino a buscar, y a mí, especialmente a mí. No sé a ti, pero a mí sí. Creo que cuando se nos revela el amor de Dios por nosotros, se nos hace más fácil seguirle. Se nos hace más fácil abrirle el corazón y rendirnos. Y se nos hace más fácil recibir su perdón, su sacrificio, como una ofrenda, no como una ofrenda, como un regalo de amor. Y cuando tú te sientes amado y te sabes amado, te entregas. Y de hecho muchas veces nos entregamos a unas imitaciones de amor, pero nada como el amor del Señor. Ese amor te derrite. Y oro en este momento, lo voy a hacer. Señor, yo te pido en este momento que a esta persona que está viendo este video, Señor, tú le muestres en su corazón cuánto tú lo amas. Tú le muestres en su corazón la magnitud, la altura, la anchura, la profundidad de tu amor por Él en Cristo Jesús. Y que pueda entender, Señor, que es importante para ti, que no querías el cielo sin Él y viniste a buscarlo.
Muestra al Señor, refírmale en su corazón por medio de tu Espíritu Santo cuánto tú le amas en Cristo Jesús, y que puedas saber ser el hombre o la mujer más amado del mundo por el Dios del universo. Mi deseo más grande es que tú puedas abandonarte en el Señor y que Él te guíe por este camino de vida que Él tiene ya preparado para ti, y que puedas confiar en aquel que conoce el fin desde el principio, en aquel que te coronó con gloria y honor aun cuando no lo merecías, igual que yo, en aquel que vino a pagar por ti, a perdonarte a pesar de lo que habías hecho y a pesar de que sabía lo que ibas a hacer. Abandónate. Yo hablo del abandono en este video, de cuál fue la clave de mi proceso. Es lo mismo que deseo para ti, y que puedas diferenciar la condenación de la convicción de pecado, y que sepas ahora, cuando venga la tentación, puedas decirle al enemigo: hey, ya yo sé lo que tú quieres hacer, tú lo que quieres es que yo caiga para irle a chismear a Dios lo que yo hice, pero no, ya yo soy una nueva criatura, el Espíritu de Dios gobierna en mí, yo le pertenezco a Jesús y ya no estoy esclavo del pecado, así que retrocede Satanás en el nombre de Jesús. Amén. Con eso los dejo. Espero que esto se entienda. Bendiciones. Bye.